Imagina que una especie avanzada decide adoptar a la humanidad como si fueran sus hermanos menores. Los educan, los protegen, los perdonan, incluso cuando los agreden sin razón. Para ellos es un acto de paciencia, un sacrificio por el bien mayor. Pero mientras más se acercan, más aprenden. Y con el tiempo descubren una fuerza tan antigua como el mismo universo, el amor humano. No un amor idealizado, sino uno feroz, leal y protector. Y cuando ese amor es traicionado, los ángeles que alguna vez cuidaron de la humanidad se dan cuenta de su error demasiado tarde. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. ¿Otra vez no puedes dormir, hijo? Suspiró el padre, mirando a su pequeño hijo sacudir con fuerza su cabeza emplumada, con la manta subida hasta los ojos. ¿Qué podría hacer para que su hijo durmiera sin miedo a lo que acecha en la oscuridad? Él ya lo sabía. Hijo, ¿alguna vez te he contado la historia de cómo conocimos a la humanidad y qué fue de ellos? El nuevo y enérgico movimiento de cabeza indicaba que no. ¿Quieres escuchar la historia? Preguntó, mirando lo poco que quedaba visible del rostro de su hijo. Un extraño chillido salió de su pico y sus ojos clavados en él parecían indicar que sí. Así que comenzó. Muy bien. Hijo, escucha con atención. Los humanos eran una especie relativamente joven. Cuando los conocimos por primera vez, estaban haciendo todo lo posible para evitar lo que llamaban la Tercera Guerra Mundial. Era una especie bélica en todo sentido, intentando con todas sus fuerzas cambiar lo que ellos consideraban su periodo más largo de paz, aunque con pequeños conflictos aquí y allá. Era peor que cualquier guerra que nosotros hayamos tenido, vivido o presenciado en toda la galaxia. Los ojos del hijo se abrieron con incredulidad. El padre sonrió y le acarició la cabeza con su ala. Nosotros éramos una especie antigua. Habíamos viajado por las estrellas durante cientos de milenios. Éramos sabios y muy pacientes. Con el tiempo, logramos guiarlos hacia lo que ellos llamaron la salvación. Cuando los conocimos, no nos importó que mataran a algunos de nuestros embajadores. No nos molestaron los cientos de millones que dudaban de nuestras intenciones, que nos odiaban o que expresaban deseos de hacernos daño o matarnos. No nos importó que mataran a cientos de nuestros colonos en su planeta, después de que su recién formado gobierno mundial nos invitara a unirnos a ellos. Ni siquiera nos molestó cuando algunos de sus extremistas estrellaron una nave espacial contra una de nuestras ciudades, matando a millones de nosotros. Las plumas en la cabeza del hijo comenzaron a temblar. Miró a su padre con miedo y subió un poco más la manta. El padre sonrió, le acarició otra vez la cabeza con el ala para calmarlo un poco y continuó. Eran jóvenes e ignorantes. No sabían hacerlo mejor. Cada vez que nos herían, no respondíamos. Pudimos haberlo hecho, pero solo mostramos amabilidad y seguimos guiándolos. Parecían incapaces de comprender cómo y por qué soportábamos todo eso, pero nuestros esfuerzos dieron fruto, pues las agresiones y el odio hacia nosotros comenzaron a desvanecerse hasta no quedar más que gratitud. En menos de una década, la humanidad llegó a amarnos, un concepto que comenzamos a comprender lentamente tras conocerlos. Es algo muy poderoso, que puede ser increíblemente hermoso o mucho más aterrador que lo que ellos llamaban guerra. El hijo miró confundido a su padre. ¿De qué estaba hablando? El padre rió y pensó que esa era exactamente su reacción en ese momento, pero que su hijo algún día lo entendería. Tal vez no era tan bueno contando cuentos antes de dormir. Ellos llamaron al periodo que vino después de conocernos la Segunda Venida. Al enfocar todas sus mentes juntas, lograron cosas increíbles, cosas que incluso sorprendieron a una especie antigua como la nuestra. Les tomó solo 3 años,
con nuestra ayuda, colonizar el resto de su sistema solar y comenzar la terraformación de sus planetas y algunas lunas. Tras una década, ya se habían expandido a otros sistemas. Nos asombraba su disposición a dejar atrás lo conocido y lanzarse hacia lo desconocido. Cada problema que enfrentaban los dejaba con una nueva maravilla tecnológica. En solo 3 décadas, se habían expandido más de lo que nuestra especie lo habría hecho en su primer milenio. El hijo se había calmado un poco y empezó a escuchar con más interés. El padre, aliviado por eso, continuó la historia. ¡Qué orgullosos estábamos de ellos! Normalmente se necesitan al menos cientos de años para que una nueva especie sea introducida en la comunidad galáctica después del primer contacto, pero ni siquiera comenzamos a dudar que ellos encajarían allí, no después de todo el asombro que nos habían dado. Éramos la única especie que habían conocido hasta entonces. Nuestros sistemas controlados estaban bastante lejos del centro de la galaxia y ellos aún más lejos. Ellos estaban ansiosos por conocer a todos sus nuevos amigos y compartíamos esa felicidad con ellos. El padre notó los ojos de su hijo atentos a sus labios y se sintió muy satisfecho. Con todo lo que hacían los humanos, los medios tenían que estar presentes para grabarlo y mostrarlo a toda la humanidad. Así que no fue sorpresa que junto a su embajador viniera un equipo de cámaras conmigo y con mi hija de 5 años. Durante el tiempo que tomaba viajar hasta el centro de la galaxia, donde se celebraba la reunión, la humanidad comenzó a amar a mi hija. Era joven, inocente y muy juguetona. De algún modo, me parecía que estaban más emocionados por ella que por la reunión galáctica. La llamaban nuestro pequeño ángel. Lo que fuera que hiciera, la cámara siempre estaba apuntando a ella, filmando cada cosa que hacía. No me molestaba. Incluso me sentía orgulloso. La manta se fue bajando lentamente, mostrando el rostro completo de su hijo. El miedo había desaparecido y solo escuchaba la historia. El padre se alegró por eso y continuó. La reunión galáctica ocurría cada 6.23 de sus años. Era un lugar donde se reunían cientos de especies, además de un ciclo interminable de ceremonias que se había formado durante cientos de milenios. Se hablaba de todo tipo de eventos, política, comercio y, por supuesto, de nuevas razas en la comunidad galáctica. Viéndolo en retrospectiva, probablemente debí de haberles hablado sobre las ceremonias, ya que podrían haberles parecido extrañas. Para nosotros eran normales, así que no lo pensé. Debí haberlo hecho. El rostro del padre se volvió sombrío, pero no dejó de hablar. Cuando llegamos, el embajador y el equipo de cámaras estaban más que asombrados con todas las especies que había allí. Algunas las habían representado casi con precisión en sus medios de ciencia ficción. Otras ni siquiera habrían podido imaginarlas. Todo el mundo se maravillaba frente a sus televisores. Había tanto que absorber, tanto que ver. Mi hija había asumido el papel de guía turística, mostrándoles todo y explicándolo con su forma inocente e infantil. La amaban y adoraban aún más. El pecho del padre se infló de orgullo, pero su hijo notó una tristeza en sus ojos a medida que la historia avanzaba. Después de los primeros 3 días de charlas abiertas y reuniones preliminares a la verdadera cumbre galáctica, comenzó la ceremonia. Representantes de todas las especies estaban dentro de la enorme sala de asambleas. Se hizo un pase de lista de cada especie presente. Su representante y el equipo de grabación estaban justo a mi lado. Rebosaban de honor cuando se les permitió declarar por primera vez que la humanidad se unía oficialmente a la comunidad galáctica como recién llegados. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del padre. Los líderes de la reunión galáctica eran los Skreul, una raza guerrera que había dominado toda la galaxia. Más o menos parecían
raptores humanoides, con muchos ojos de araña y grandes alas, parecidas a las de un murciélago. Era costumbre, desde hace cientos de milenios, que una de las especies miembros ofreciera un sacrificio ante el líder de la reunión galáctica, para mostrar nuestro respeto hacia ellos y para que ellos demuestren su dominio. Esta vez, ese rol le había tocado a nuestra especie. Mi hija sabía lo que se le pedía. Me abrazó y luego abrazó a los humanos. Sonrió y agitó sus alas. Caminó hacia los Skrull con sus pequeños pasos. Mi corazón se volvió pesado, pero sabía lo que se esperaba de mí, igual que ella. Y así siempre había sido. Se detuvo a unos pasos de los Skrull. La sala cayó en silencio. No se pronunció una sola palabra. Las palabras se volvieron más lentas y pesadas hasta que el padre se detuvo, con tristeza en los ojos. Pero luego continuó. El Skrull dio un paso al frente. Su mano con garras se lanzó hacia adelante, abriendo su cuerpo desde el estómago hacia arriba, cortando su corazón y matándolo al instante. Fue una muerte misericordiosa. Se lo agradecí relativamente. Fue como en todas las reuniones galácticas anteriores, excepto por ellos. El rostro del embajador humano se tornó rojo, cubierto de arrugas tensas, y soltó un grito tan fuerte que casi me deja sordo. Se lanzó hacia adelante corriendo hacia el atónito Skrull. Su puño explotó contra su rostro, haciéndolo caer hacia atrás. Antes de que pudiera entender lo que había pasado, más puños lo golpearon una y otra vez. Cuando llegaron los guardias para llevárselo, el rostro del Skrull no era más que una masa plana e irreconocible, cubierta de sangre. También arrestaron al equipo de cámaras, que intentó ayudar al embajador. La comunidad galáctica quedó conmocionada, incapaz de creer lo que había ocurrido. Cuando se llevaron al embajador, él susurró las siguientes palabras al pasar junto a mí. No te preocupes, ella será vengada. Sus ojos parecían brillar y su rostro apenas se parecía a lo que normalmente es humano. Me dio miedo. En ese momento no lo entendía. Todo era muy confuso. Pero ahora lo entiendo. Toda la galaxia lo entiende. El padre miró a su hijo y sonrió. Su hijo ya sabía lo que le había pasado a su hermana, pero nunca con tanto detalle. Después del incidente, los Skrull vinieron a nosotros para saber dónde vivían los humanos, con la intención de enviarles un diplomático para hablar de reparaciones por lo ocurrido. Sin saber qué hacer, simplemente obedecimos. Unas 2 semanas después, una nave diplomática Skrull, con escolta militar, llegó a su sistema natal. Y nunca más se supo de ella. Una sonrisa cansada se dibujó en el rostro del padre mientras negaba con la cabeza. Toda la humanidad había visto la reunión galáctica. No fue necesario hacer debates ni encuestas después de lo ocurrido. Todos sabían lo que debía hacerse. Las décadas de paz fueron rápidamente olvidadas, y sus maravillosas invenciones se convirtieron en despiadadas máquinas de guerra y pura destrucción. Cada sistema donde solo vivían Skrull vio cómo su sol se transformaba en una supernova. Sus planetas fueron limpiados de vida con explosiones atómicas, sus flotas destruidas con motores más rápidos que la luz instalados en asteroides con precisión quirúrgica. Cada uno de ellos fue eliminado por equipos de incursión especializados. La raza más peligrosa que había gobernado la galaxia durante miles de milenios dejó de existir
en tan solo un año. Todo por culpa de una niña. Los ojos del hijo se llenaron de asombro. Su pico se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Oh, aún no te he dicho cómo nos llamaban ellos. Los humanos nos llamaban ángeles. A los Skrull los llamaban demonios. Al parecer, eso significaba que sabían lo que debía hacerse. Desde entonces no ha habido más sacrificios. Los humanos no quisieron ninguno más. No los necesitaban para demostrar su dominio. Todos lo sabían. Hijo, mañana es tu 5º cumpleaños y todavía le temes a los monstruos bajo la cama. Créeme, no necesitas tener miedo. Ellos tienen mucho más miedo de ti, porque si alguna vez se atreven a hacerte daño, la humanidad vendrá por ellos. Ahora, duerme tranquilo. El padre acarició con suavidad la cabeza de su hijo una vez más, apagó la luz y salió de la habitación. El hijo no logró entender del todo lo que su padre le había contado, pero sabía una cosa: estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Después de que su padre lo dejó para dormir, el hijo quedó solo con sus pensamientos, reviviendo los eventos del pasado una vez más. Los humanos llamaban demonios a los Skrull, pero por lo que él podía entender de sus historias, ellos se parecían mucho más a los demonios que los propios Skrull. Pero ese era un pensamiento que jamás se atrevía a pronunciar. Incluso se sentía agradecido con los Skrull, porque si no los hubieran dominado durante tanto tiempo, su especie nunca habría desarrollado tanta paciencia. Tal vez habrían sido un poco más agresivos y probablemente habrían tomado represalias tras la pérdida de sus embajadores. Ni siquiera quería imaginar qué habría pasado si hubieran vuelto a los humanos en su contra. Pase lo que pase, deben ser sus ángeles para que ellos no se conviertan en sus demonios.